Escuchas Atajate Podcast, tu podcast rural. Hoy presentamos Marzo en Femenino. Un momento, ¿pero no era marzo en femenino? Organización, por favor, organización. Ostras, es verdad. Bueno, pues compañera, todo tuyo. Estupendo, muchísimas gracias. Como ahora se ha puesto de moda esto de servir coño, pues a lo que vamos, que es algo bueno, ¿no? Que se focaliza en lo femenino. Así que Vamos 1, allá. 2, 3, adelante. Escuchas Atajate Podcast, tu podcast rural. Hoy presentamos Marzo en Femenino. Sed todas bienvenidas a esta nueva entrega de Atajate Podcast, que en este mes de marzo queremos dedicar a la mujer, a lo femenino. A lo largo de este programa vamos a tener, como no podía ser de otra manera, la mesa camilla, y vamos a poner sobre la mesa tema de qué es el feminismo y por qué simplemente algunos roles se siguen todavía asociando a la mujer. Además tendremos a alguien muy especial, Belén López, artesana en la Serranía de Ronda, que se dedica al cuero. Vamos a conocer en profundidad qué es ser artesana y qué es ser artesana siendo mujer en un mundo que está asociado al hombre. No podía faltar nuestro compañero Andrés con Historia en el Aire, que va a hacer a lo largo un recorrido para ver ese papel de la mujer, por ejemplo, cosas como cuándo se incorporó a la universidad, etcétera. Hoy, en nuestro especial dedicado al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos dar visibilidad a mujeres artesanas que con su talento y dedicación mantienen vivas tradiciones ancestrales y abren camino en un mundo que no siempre les ha sido fácil. Nos acompaña hoy Belén López Cebrián, una marriconera apasionada por el trabajo en cuero. ¿Pero qué significa exactamente ser marriconera? Hablamos de un oficio que transforma el cuero en piezas únicas, desde bolsos hasta cinturones y complementos artesanales. Belén ha dedicado años a perfeccionar su arte, enfrentándose a retos, rompiendo barreras y demostrando que la artesanía no tiene género. Hoy nos contará su historia, sus aprendizajes y su visión sobre la igualdad en su sector. Bienvenida, Belén. Hola, ¿qué tal? Muy Buenas bien. tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, lloviendo, ¿no? Sin parar, ¿no? Llevamos unos Lloviendo cuantos días. muchísimo y demasiado, que estamos un poco locos ya todos con tanta lluvia. Totalmente, ¿no? Andalucía, si de algo presume, es de sol. Bueno, sí, Belén. yo vamos 2, 3 días bien, pero ya más como que por la mañana cansa. Cierto. Belén, cuéntanos un poco, ¿de dónde viene tu pasión por el cuero y qué te llegó a dedicarte a ello profesionalmente? Pues yo empecé en realidad con tienda de artesanía, pero yo no hacía todavía artesanía. Yo estudié Historia del Arte, entonces yo quería hacer algo relacionado con el arte, con la artesanía, con la belleza, rodearme de lo que me gustaba. Entonces me consideraba más como una marchante de arte o de artesanía, digamos. Ya con el tiempo, bueno, yo tenía una tienda muy grande cruzando el Puente Nuevo en Ronda y la tuve durante 10 años con mi pareja, de 2012 a 2022. En ese periodo, en los últimos años, empecé a dedicarme también al tema de la artesanía en cuero, la marroquinería. Empezó primero mi pareja y bueno, pues de una manera un poco orgánica yo también pues me fui metiendo un poco en el tema, pues lo tenía accesible, un poco jugando, sin tener una presión de tener que hacer algún encargo, pues simplemente como un hobby. Y la verdad que me fue gustando mucho, a mí me encanta el tema del color, de la vibración, de los dibujos y hemos empezado a hacer repujados en cuero que se hacen a mano alzada con una cuchilla giratoria y eso es muy interesante y eso es lo que poquito a poco así me fui acercando lo que es a la artesanía en cuero. Desde el arte hasta trabajar directamente con las manos, ¿no? Sí. ¿Y alguna pieza en concreto que, por ejemplo, te hayas sentido especialmente orgullosa?
Pues sobre todo me gusta mucho hacer agendas y darles color y hacer cualquier cosa que aparte a cualquiera le pueda interesar. Me gusta mucho pintar, por ejemplo, el Tajo. Porque le puedo dar los colores que quiero, no se encierra porque como es como un paisaje, los paisajes me gustan mucho porque le puedes dar diferentes tonalidades dependiendo, por ejemplo, de las estaciones del año. Entonces puedes pintarlos anaranjados o verdes o de cualquier color que te puedas imaginar, incluso de fantasía. Entonces eso me gusta especialmente. Ay, estupendo. Y va jugando un poco también con la policromía, ¿no? A la hora de hacer los Sí, trabajos. lo pinto todo a mano, lo tinto a muñequilla y lo pinto a pincel, con acrílicos, con pintura al óleo o con pintura al agua, dependiendo el resultado que quiera obtener. Estupendo. Y Belén, ¿podrías decirnos si sientes, por ejemplo, que la artesanía en cuero sigue siendo valorada como antes o ha cambiado un poco la percepción en referencia al público? Se valora, hoy día yo creo que se valora mucho también. Siempre se ha valorado y se lleva usando, es que lo que es la artesanía en cuero, imagínate, desde desde la prehistoria que la usábamos para cubrirnos y para abrigarnos, hasta hoy día que lo usamos simplemente para hacer un cuadro, ¿no? Un relieve y colgarlo en la pared. Entonces ha evolucionado mucho, eso es verdad, y se relaciona ya más la artesanía con el arte, dependiendo también qué artesano. A mí personalmente es lo que más me gusta, el tema decorativo o de bandejas o de joyería, por ejemplo, me gusta mucho hacer pulseras. Entonces eso, la verdad es que la gente lo valora mucho y cada vez más la gente joven. Eso, bueno, yo tampoco soy mayor, tengo 39 años y la verdad que sí que veo que es verdad que no, que los chavalillos de 18, 20, la gente de la universidad, pues como hace unos años un poquito menos, hoy día hay un poco más de conciencia de volver al origen, a los materiales naturales, a proteger el medio ambiente, a la economía de cercanía, a apoyarnos, ¿no? Entre vecinos, entre pueblos. Entonces, la verdad que yo creo que está un poco de moda y eso la verdad es que nos da mucha alegría a las artesanas y a los artesanos. ¿Crees que, por ejemplo, con respecto, ¿no?, a esto de que has dicho ahora que está de moda, has notado desigualdades de género? ¿Has tenido que enfrentar, por ejemplo, prejuicios por ser mujer en este oficio? Bueno, no tanto como por el oficio, sino por la edad. Fíjate, yo cuando empecé, eso sí que lo noté, la gente me trataba como si yo fuera la empleada de mi propia tienda. Es curioso eso, ¿eh? Cosa que en realidad yo cogí en o sea, como que le di la vuelta un poco y le decía, sí, que yo soy la empleada, vale, no te preocupes. Y decía, bueno, voy a preguntarle al jefe a ver si te hace un descuento. Ay, no, mira, pues me ha dicho que no. Eso lo hacía con algunos que eran un poco, ¿sabes? Que me trataban como si yo no tuviera ni voz ni voto, ¿no? Y era como, jolines, bueno, es verdad que empecé con 28 años en la tienda, ¿no? Que tampoco, es verdad que era jovencita, pero claro, un señor con 28 años, si se creen que sea el dueño, una chica con 28 años, como dicen ellos, era más complicado. Y poco a poco, bueno, ya sí es verdad que conforme nosotras nos vamos empoderando, nos vamos haciendo valer, nos lo vamos creyendo, eso también es verdad que hace que la gente te respete más y bueno, y puedas sentirte realmente dueña de tu negocio, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Es Porque así. al final esos son prejuicios que estamos sometidas en el día a día, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer. Y este simple hecho de ser mujer, por ejemplo, para este 8 de marzo, que lo hemos celebrado hace muy poquito, ¿qué mensaje, ¿no?, para finalizar, te gustaría enviar a otras mujeres que quieren dedicarse a la artesanía o a cualquier otro oficio que les apasione? Pues que no tengan miedo, que den un paso adelante, que hay una red muy grande de apoyo. Yo, por ejemplo, pertenezco a la junta directiva de la Asociación de Artesanía y Artes de Ronda y somos muchas más mujeres que hombres. Y vamos, que estamos ahí para lo que haga falta, para aconsejar, para contar, ¿no?, nuestra experiencia y
y que sigan con su sueño, porque eso también es salud y es vida. Totalmente. Y, por ejemplo, has dicho que perteneces a la asociación, ¿no? Que recientemente la hemos visto que organizan pues encuentros como, por ejemplo, en el Convento Santo Domingo, ¿no? ¿Dónde, por ejemplo, podemos encontrarte a ti? ¿Tienes alguna tienda física en Ronda? Sí. Tengo... hemos reabierto hace poquito, ¿vale? En 2022, como contaba antes, cerramos las puertas de nuestro Artesamar de Calle Armiñán. Ahora, en 2025, hemos reabierto en Calle Naranja, número 15, y ahí tenemos nuestra artesanía y también trabajamos con artesanos de toda España, con más de 20 artesanos de toda España, y hay maravillas en artesanía y en arte también. Desde cerámica, joyería, tenemos ahora también unas esculturas en madera de un escultor de aquí de Ronda, nuestro cuero, por supuesto, que eso hacemos bolsos, carteras, cinturones, pulseras, un poquito de todo, por encargo también, y se puede personalizar cualquier cosa. Pues estupendo, Belén, muchísimas gracias por darle voz a las mujeres artesanas y por visibilizar, ¿no?, ese oficio, ¿no?, que es verdad que aunque hemos dicho que está de moda, pero todavía el tema de la artesanía es un tema que tenemos que, no solamente desde las administraciones públicas, sino la ciudadanía, poner en valor. Y muchas gracias por poner hoy en valor el tema del cuero. Muchísimas gracias. Iremos a visitarte en la calle Naranja, que nos has dicho, ¿no? Sí, calle Naranja número 15. Pues, ahí estaremos. Estupendo, pues muchísimas gracias. A ti, hasta pronto. Oye, ¿por qué dicen que las niñas no pueden jugar a fútbol? No sé, yo juego y hasta me tomo coles que tú. Es verdad, y a mí me gusta el baile, pero dicen que eso es de niñas. ¡Qué tontería! Jugar, bailar, eso es de todas las personas. El talento no tiene género. La igualdad se juega en el mismo equipo. La igualdad entre hombres y mujeres es una idea que, hoy, nos parece de sentido común. Algo que debería ser incuestionable, pero no siempre fue así, y a día de hoy no es plena. Durante siglos, las mujeres han tenido que pelear por derechos que los hombres tenían por defecto. Derecho a estudiar, a trabajar sin permiso, a abrir una cuenta bancaria, a votar, a decidir sobre sus propios cuerpos y sus propias vidas. Lo que hoy nos parece normal, en realidad, no tiene tanto tiempo. Y lo más preocupante, en muchos lugares del mundo aún no es realidad. Hoy, en Historias en el Aire, recorremos los datos que marcaron esta lucha. Fechas que no debemos olvidar, porque nos recuerdan todo lo que ha costado llegar hasta aquí y lo que aún queda por hacer. Hubo un tiempo en el que las mujeres no podían estudiar. En España no fue hasta 1910 cuando pudieron acceder a la universidad sin restricciones. En Estados Unidos, las primeras mujeres universitarias llegaron en el siglo XIX, pero durante décadas se les impidió ejercer muchas profesiones. Hubo un tiempo en el que las mujeres no podían votar. En España, el sufragio femenino no se aprobó hasta 1931, con Clara Campoamor defendiendo que la democracia no podía ser solo para la mitad de la población. En Francia, las mujeres votaron por primera vez en 1945, y en Suiza, increíblemente, hasta 1971. Hubo un tiempo en el que las mujeres no podían tener una cuenta bancaria sin el permiso de su marido. En España la ley no cambió hasta 1975, en Francia hasta 1965, y en algunos países, aún hoy, sigue siendo una realidad. Hubo un tiempo en el que las mujeres no podían correr una maratón. Catherine Switzer se inscribió en la de Boston en 1967, con un número falso, porque estaba prohibido para mujeres. Durante la carrera intentaron sacarla a la fuerza, pero terminó la carrera y cambió la historia del deporte. Hubo un tiempo en el que las mujeres no podían decidir sobre su propio cuerpo. El derecho al aborto sigue siendo una lucha en muchos países. En España no se despenalizó hasta 1985 y no se garantizó plenamente hasta 2010. En Estados Unidos, Roe versus Wade protegió este derecho desde 1973, pero fue revocado en 2022. Un recordatorio de que los derechos, si no se defienden, pueden perderse. Las mujeres han cambiado la historia, pero la historia aún no ha cambiado lo suficiente. Hoy, en pleno siglo XXI, la brecha salarial sigue existiendo. La violencia de género sigue matando.
Los roles de género siguen marcando carreras, expectativas y oportunidades. Por eso, el 8 de marzo no es una celebración, es un recordatorio de lo que hemos logrado y de lo que aún nos falta. Porque la igualdad no es una meta alcanzada, es un camino que seguimos recorriendo. Hablar de feminismo no es cosa de mujeres, el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, es una lucha de todos y de todas. Oye, ¿tú crees que somos iguales? No sé, tú corres más rápido, pero yo soy más alta. Tú eres mejor en matemáticas, pero yo dibujo mejor. ¿Somos iguales o diferentes? Somos diferentes y eso es genial, así el mundo es más divertido. Pero valemos lo mismo, todas las personas son importantes. La igualdad no significa ser iguales, sino tener las mismas oportunidades. ¡Hagamos lo posible! Todos los días del año. Bienvenidos y bienvenidas a este programa dedicado a las mujeres rurales. Hoy queremos reflexionar sobre la situación de las mujeres en el medio rural y abrir un espacio de diálogo con nuestra audiencia. Hace una semana se ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer. Cada 8 de marzo sigue siendo una fecha clave para visibilizar los avances y retos pendientes en la lucha por la igualdad de género. En el medio rural, esta conmemoración cobra aún más sentido, ya que las mujeres rurales se enfrentan a una doble discriminación. Primero por ser mujer y segundo por vivir en un entorno donde las oportunidades y los recursos son mucho más limitados. Las mujeres que viven en zonas rurales suelen tener menor acceso a empleo, formación y servicios básicos como sanidad y transporte. A esto se le suma la carga de los cuidados familiares y además también los domésticos, que en muchos casos, en la mayoría, siguen recayendo sobre ellas. Además, la falta de visibilidad y representación política dificulta que sus necesidades sean atendidas. El despoblamiento rural también agrava la situación. En muchas aldeas y pueblos las mujeres son las que sostienen la comunidad, pero su papel es poco reconocido. Sin embargo, su lucha por la igualdad es vital. Y es vital porque necesitamos garantizar ese estado del bienestar, el desarrollo y la supervivencia de estas zonas. Cuando hablamos de feminismo, a veces nos surgen dudas. Y hoy estamos en la mesa camilla de Atajate para hablar, como no podía ser de otra manera, en este 8 de marzo, en este mes que está dedicado a eso, con Andrés, Paco y Álvaro. ¿Qué es para vosotros el feminismo? Buena pregunta. Y complicada, ¿eh? Bueno. Si me permitís, y supongo que esto es de formación profesional, me gustaría hablar desde la semántica, ¿no? Un poco de la lengua. Y para mí lo que el feminismo no es equiparable al machismo. O sea, os explico. No es como la yegua y el caballo, o el pollo y la gallina. O sea, el machismo es la supremacía del hombre sobre la mujer, en cambio el feminismo es poder llegar a la igualdad de derechos, con lo que no son semánticamente equiparables, ¿no? O sea, es algo que por mucho que se repita me gusta insistir, ¿no? Que no es, tú eres feminista y yo soy machista y somos iguales, ¿no? No es lo mismo el concepto, ¿no? Claro, además que se le da un carácter negativo, ¿no? Como un antónimo, lo que tú dices, como el contrario de machismo, ¿no? Cuando el contrario de machismo sería embrismo, corrígeme si me equivoco, Lorena. Totalmente, el contrario de machismo es embrismo. Uh-huh. Y embrismo no utilizamos el embrismo muchas veces para referirnos al movimiento, que lo que busca aparte es derechos, ¿no? Y connotaciones positivas en la mayor parte de las reivindicaciones del feminismo, ¿no? Buscar libertad, igualdad de derechos, y lo que no busca es, como en el machismo, una manipulación o una forma de estar un sexo sobre el otro. El feminismo, porque supongo que los hombres no hemos tenido que luchar por la igualdad de derechos. No existe esa palabra, ¿no? No. El hombre siempre, desde la historia, desde el principio de la historia, siempre ha sido... No existe la palabra. Ahí está. Bueno, yo la verdad que llevo unos días, y esto no me lo estoy inventando, pensando en cómo se puede, pero unos cuantos días, claro, con los del 8 de marzo imagino que me hizo pensar. Digo, y por ejemplo, tú dices ciudad, ¿no? Y puedes definir una ciudad. Es un espacio donde conviven muchas personas, a partir de un número determinado de personas, pues se considera ciudad, y se pueden decir muchas más cosas para definirlo. Pero el feminismo, yo creo que hay un problema, y es que resulta difícil de definir. Es decir, creo que hay mucho ruido desde las mujeres que luchan por ello. Creo que hay mucho ruido que a veces se hace daño
entre ellas y creo que como que hay una dificultad en cómo yo podría definirlo. Es decir, porque creo que para conocer algo, ¿no? También tienes que saber definir ese algo. Si no sabes interpretarlo, si no sabes explicarlo, es muy difícil. Y yo creo que hay algo de eso ahí. Y más cuando se habla de corrientes o de movimientos, ¿no? Que donde lo que tú piensas no es lo mismo que yo, por mucho que nos una a lo mejor, ¿no? Entonces, sí. Porque es más difícil definir el feminismo por eso, ¿no? Porque es que un movimiento. No sé, hablando de eso que estáis comentando, yo es que pienso que es mucho más fácil decir qué no es el feminismo que muchas veces qué es, ¿no? Bueno, ya sabemos que no es el contrario del machismo, no es lo mismo machismo que feminismo. Es fácil poner ejemplos, ¿no? Sí, sí, Como anoche que vimos un corto y era sobre eso, sobre una mujer pidiéndole a su pareja que no diga en público que él es feminista porque no lo es, ¿no? Y entonces empieza a ponerle ejemplos. Pero yo estaba esperando además en el corto, digo, a ver si me lo define, qué guay, ¿no? Que llevo unos días pensando en ello, pero no ocurrió. No. Sí. Y le puso ejemplos de por yo qué sé que una no mujer era puede ser machista. Sí, pero un hombre puede ser feminista. Yo pienso que sí, perfectamente, ¿no? Es posible, ¿no? Pues lo que es complicado y que se da mucho es que haya mujeres machistas. Sí. Eso es lo que no se entiende, ¿no? Que muchas mujeres, a lo mejor por edad, perpetúen, ¿no? Claro, machismo. Tienen asumido que no, el niño cómo va a fregar los platos, ¿no? Ese tipo de... No, habiendo una mujer, ¿cómo va a fregar el niño los platos? Ahí, en cierto modo, discrepo. Porque es como... Yo puedo estar de acuerdo en la lucha racial, ¿no? De igualdad de derechos, independientemente de la raza. Seamos negros, blancos y lo que tú quieras. Pero el sentimiento que tiene una persona de color ante un acto... Cuando veo un acto racista, jamás lo voy a tener yo. Tú no eres negro. Claro. Por mucho que no voy a no ser que, o al menos, que me vaya a otra cultura donde exista el racismo hacia mí. Porque, por ejemplo, yo he visto en países árabes racismo hacia los subsaharianos, hacia los negros subsaharianos. Sí. Incluso entonces, esclavitud, ¿eh? Esclavitud. Claro, entonces, a fecha de hoy, vaya. Entonces, si yo no lo he vivido, creo que es difícil. Y claro, en este caso creo que va a ser imposible, porque yo no soy mujer. Claro. Bueno, ni tienes las dificultades o las brechas que... Pero también yo pienso que es que hay mucho interés oculto en que se confunda machismo con feminismo. Yo pienso que es un interés oculto que hay. Que mucha gente es tan fácil de entender como eso que hemos dicho, ¿no? Uno lucha por los intereses y por los derechos, que sean igualdad, que haya igualdad entre hombres y mujeres a la hora de acceder a determinadas posiciones, a la hora de ganar dinero, etcétera, etcétera. Pero eso que parece tan fácil de entender, mucha gente no lo quiere entender o parece que no lo entiende. Yo creo que el interés es que al final yo consiga un beneficio. No. Porque está muy guay el fútbol femenino, pero si genera un beneficio. Está muy guay. De hecho, hasta que no ha empezado a generar beneficio no lo han puesto. Que la homosexualidad se acepte si genera un beneficio. No. Está muy guay y eso sí creo yo que va por el interés que yo veo es ese. Es decir, vale, muy bien, yo te voy a dar un puesto de poder, pero vas a repetir los roles del hombre. Entonces yo lo que quiero es un cambio. Yo no quiero que me repitan los mismos roles, porque me da igual que lo haga un hombre o una mujer en ese sentido. Y eso lo veo, porque Fondo Monetario Internacional, llega una mujer y es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, pero ¿qué diferencia hay? Por ejemplo. La diferencia igual es cómo ha llegado ahí, en el sentido de que es que para la mujer es mucho más difícil llegar a ese cargo que para un hombre, ¿no? Y fíjate, yo, por ejemplo, en mi profesión, cosas que se dan, que tú dices, ¿cómo es posible, no? Se da el caso en medicina de que las ginecólogas, y perdónenme las ginecólogas que me estén escuchando, tienen fama de ser menos cuidadosas con la mujer a la hora de por ejemplo, una exploración que un hombre ginecólogo. Y se escucha mucho, yo no lo he escuchado hablar de los mismos médicos, ¿no? Que es que la mujer, cuando está en una posición de poder y lo que tiene alrededor son hombres, tiene que ser muchas veces más radical, ¿no? Que los mismos hombres en determinadas posturas, ¿no? Seguro. Entonces, y es porque seguramente no le facilitamos los hombres o el sistema, ¿no? Que está establecido como está establecido. O le va a costar mucho más trabajo, va a tener que demostrar más que un hombre, ¿no? Por ejemplo, con respecto a eso que decían, ¿no, Álvaro? No es que tengamos que demostrar un poco, sino que es que al final la sociedad, es decir, nos está marcando siempre, ¿no? Cuando alguien llega a ser ginecóloga, seguramente ella tiene que demostrar una doble valía. Sí. Primero por ser mujer y segundo por ser ginecóloga. Totalmente. Y pasa no solamente siendo ginecóloga, sino en cualquier de los puestos de trabajo. Eso es lo que se denomina, y hoy en día lo vemos, ¿no? Esos techos de cristal, que es que es difícil entender, ¿no? Por ejemplo, ejemplos absurdos de... es que es imposible que un hombre sepa lo que es tener miedo cuando llega a casa o tener que fingir, por ejemplo, que vamos hablando por teléfono o decirnos entre las amigas
escríbenos cuando llegues a casa, ¿no? Son conceptos que no sean. Cuando, por ejemplo, habéis definido de qué es el feminismo, es curioso, ¿no? Pero lo que pasa a lo largo de la sociedad y que se fomenta a través, especialmente de algunos medios de comunicación y sobre todo porque nos interesa poner el foco, ¿no? Que parece que las feministas entre sí estamos peleándonos entre ellas porque hay dos movimientos, uno por un lado que sí por ejemplo, al tema de la prostitución, otro que sí no, otro que sí al tema de la transexualidad, otro que sí no. Yo creo que sobre todo lo que jugamos por no centrar el foco en lo que es realmente la palabra feminista. Y la palabra feminista no es otra cosa que buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Uh-huh. Y eso es sencillo y fácil, pero lo focalizamos en otras cosas. ¿Pueden, por ejemplo, los hombres ser machistas? Por supuesto. ¿Pueden las mujeres ser machistas? No es que seamos machistas o no. Es que hay que partir de que vivimos en una sociedad machista. Con una educación machista. Exacto. Y yo como feminista, cuando me coloco las gafas que yo siempre digo violeta, para mí me ha resultado mucho más difícil vivir que como vivía antes. Porque, por ejemplo, series que me han encantado siempre, y ahí voy, ¿no?, a tirar un poco la baza sobre vosotros. Series que hemos visto como, por ejemplo, Friends, que la hemos visto de aquí, más o menos somos de la misma quinta. Yo he visto antes comentarios que le hacían, por ejemplo, a Rachel o que le hacían a Mónica porque estaba gorda o por cualquier cosa, y al final está un poco, es decir, esa cosificación de la mujer y está marcada. ¿Creéis que es muchísimo más, es decir, que sentimos como un pudor y que está mal visto ser feminista? Totalmente. ¿Por eso no lo decimos? Porque de hecho, ahora emplean el término feminazi como una forma despectiva, ¿no? Es decir, esta es feminazi. ¿Por qué? Porque es extrema en su forma de pensar. ¿Pero extrema en qué? ¿Extrema en que cuando ve algo que no le gusta lo dice? No sé. Es que esto es como el ejemplo que se suele poner, por lo menos que yo pongo cuando alguien me viene con el tema de cuando se lió, por ejemplo, aquel escándalo con lo de borracha y sola quiero llegar a casa, ¿no? Vamos a ver, el problema de que te violen cuando vas por la noche, ¿quién lo tiene? ¿Lo tenemos los hombres? ¿Cuántos hombres violan por las noches cuando van a correr al parque? Es raro. ¿Cuántos hombres violan en la calle cuando van borrachos después de una juerga? No se da, es el tema. Entonces, mientras que no haya violaciones de hombres en cantidades significativas, no podemos decir que sea un problema que tenemos por igual. Y hay gente por ahí que está intentando decirte que no, que el problema es un problema de violencia, solamente de violencia entre iguales. Perdona, no. Es un problema de los hombres hacia las mujeres, que se da aparte en todo el mundo. Y seguramente son violadores, no hay violadores. Claro, ahí está. Es como dicen, no es que todos los marroquíes son violadores. Señor, ¿a usted la ha violado alguna vez una marroquí? Es que son tonterías, no estamos hablando ya ni de tema de raza, que es un tema de lo que llaman el patriarcado, la cultura del patriarcado, de una supuesta prevalencia de los derechos del hombre sobre la mujer que se tiene que someter. Y eso no es así. Por mucho que nos intenten cambiar las tornas y nos digan que no hay un problema, que no, que existe la violencia intrafamiliar. No, perdone usted. Aquí lo normal no es que la mujer le pegue al hombre, lo normal es que el hombre le pegue a la mujer. Y el día que haya más mujeres que le peguen a los hombres, más que hombres que le pegan a las mujeres, diríamos que en ese aspecto más o menos tenemos una igualdad. Pero es que no sucede. Es que la mayor parte de la violencia se ejerce desde el hombre hacia la mujer. Y cuando decimos violencia no física, física, verbal y sobre todo eso, violencia ante la vida, ¿no? De cosas que la mujer no puede hacer, lo que tú estabas diciendo antes, ¿no? Muchas veces a la mujer le cuesta. Ahora ser feminista está mal visto. La moda última, yo creo que sí. Claro, es que en todos lados, vaya. Es algo que parece que es negativo, ¿no? Cuando yo siempre le pregunto, es decir, vale, no quiere decir utilizar la palabra feminista, ¿no? Venga, vamos a utilizar la palabra igualdad, ¿no? Pero es que en realidad lo que pretende el feminismo, y además no nos cansaremos de decirlo nunca, es que lo que pretende es la igualdad. Claro. Es la igualdad entre hombres y mujeres. Una igualdad que no existe, por mucho que intentes decirnos que sí. Sigue habiendo brecha salarial, sigue habiendo profesiones que están mal pagadas porque la ejercen mayoritariamente mujeres, y sigue habiendo problemas como los que estamos hablando de violencia sexual y violencia de cualquier tipo hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? O hacia las niñas, por ejemplo, con el tema de la trata, ya no es solo las mujeres adultas, estamos hablando de desde que eres pequeñita, ya te están diciendo que tienes que ser de una forma y el que se sale de ahí, pues ahora es feminazi. Antes era feminista, ahora es feminazi. Totalmente. Pero ese estar mal visto yo creo que hemos involucionado, ¿no? Porque en los 80 y 90 no estaba mal visto ser feminista, o sea, correcto. Como tampoco estaba mal vista la homosexualidad y ahora hay más agresiones que en los 90 o en los 2000, ¿no? Sí. Es porque hemos involucionado, creo yo, ¿no? Mira que eso está relacionado con lo que yo estaba pensando y quería decir. Es decir, es que yo creo que en este país siempre estamos retrasados y seguimos retrasados. Es decir, el movimiento feminista existe muchísimo tiempo antes que aquí se ha tenido conciencia de él.
Y entonces aquí venimos de una dictadura, una democracia en la que esto ha cambiado mucho. Pero que seguimos en democracia y ha empeorado. Y bueno, pero es que también al final yo creo que las cosas tienen un curso natural. Es decir, si aquí nunca ha existido, porque aquí yo no sé cuántas feministas había en los años 70 en España y cuántas hay ahora. Entonces yo creo que proporcionalmente, no tengo los números, pero Ahora yo creo más, que debe sí, haber bastantes sí. más. Pero Paco, Entonces, no creo que ha sea un habido tema de progreso. país. Esta Bueno, involución. es un tema de tiempo. Yo hablaba no de mi imagen, no de Paco. país, sino que el país siempre va retrasado. Entonces, Sí, pero aquí fíjate tú, en eso- las cosas necesitan también su proceso. Y luego le añadimos las circunstancias actuales, las que hay, como ya no es que cueste trabajo decir soy feminista, es que cuesta trabajo decir muchas cosas porque hay mucha bronca, hay mucho grito. Pero que no, antes no no hay había. respeto. Mucha crispación, como le Hace dicen 10 ahora. años o Sí. 15 no había. Pero O sea, yo hablo de la fíjate tú, imagen, que ha empeorado la a pesar imagen de la feminista. No que haya menos o más. Pues Ha es que yo, empeorado. fíjate, yo no tengo tanta conciencia sobre cuál es la... Bueno, a lo mejor 15 años sí, pero es que yo he crecido sin el concepto de feminismo. No lo recuerdo que estuviese presente en la vida social, en la televisión y eso, hace muchos años. Hombre, y ya en democracia. con los últimos años ha habido un movimiento bastante importante Sí. hacia ese sentido. Y lo que comentabas antes, el tema de que es más de este país, que estamos siempre más retrasados, la involución se está dando ahora mismo en todos los países. Tienes ahí a Estados Unidos, por ejemplo, que lejos de abrazar lo que ellos llaman el movimiento woke, que el woke es que todo nos parezca bien y que no nos metamos con la libertad de la gente. Y parece ser que a ellos sí les gusta que no tengan derechos determinadas personas, mientras que el movimiento woke quiere que todo el mundo tenga derechos, ¿no? Es lo que decía Pedro Cerolo en su momento. En mi idea de país usted entra, pero yo no entro en la suya, ¿no? Le decía a la derecha en ese caso. Pues exactamente igual. Y hay países como ahora, Estados Unidos, donde está habiendo un movimiento bestial en contra de ese movimiento feminista. Y no solo en Estados Unidos, en muchísimos países europeos donde la extrema derecha ha cogido muchos votos y tarde o temprano van a meter esa idea. Y sobre todo, y eso es un artículo que leí el otro día en El País, decía los niños, los jóvenes no son feministas. Los jóvenes, hay muchos de ellos que se están volviendo bastante radicales, pero para el lado contrario. Entonces... Yo es que recuerdo cuando no está tan yo iba claro. al colegio o al instituto. No había, o sea, no se hablaba de feminismo, pero existía una igualdad. Yo creo que existía más igualdad. Más igualdad. Es que lo de No a decir, nivel político, a nivel superior, claro, yo estaba en un colegio, ¿no? Pero lo de decir esto de que se dice mucho ahora, ¿no? De antes las cosas eran diferentes, o antes era más libre, o antes tal, eran diferentes. Los criterios que se utilizaban a la hora de tener determinados pensamientos eran muy diferentes a los de ahora y los filtros eran muy diferentes. Ahora hay música que tú la escuchas, me pasó el otro día viendo La Bola de Cristal, viendo grabaciones no pasaría de grupos. ningún filtro, ¿no? No pasaría ningún filtro. Acordaros, en la canción de un pingüino en la... ¿cómo se llamaba? de ascensor. Sí, Violación en el ascensor, que se llamaba, además. Era, ¿cómo se llamaba el grupo? No me acuerdo. No, pero iba sobre una violación en el Sí, ascensor. o no Fabi sé si Pedro, acordáis, ¿no? ¿no? Satanasa, voy a Ahí ser está. mamá para dedicarme a la prostitución. y Correcto. esas cosas. Entonces, De los letras que 80. eran mucho más transgresoras que ahora no se permitirían porque ahora le damos más importancia al lenguaje. ¿Es eso malo? Hay mucha gente que tiene un problema muy grande con el tema del lenguaje. El tema de decir, es que ¿cómo vas a decir le o cómo le vas a llamar a una persona le si esto siempre ha sido masculino o femenino? ¿Cómo vas a meter? Vamos a ver, el lenguaje El lenguaje no es malo. evoluciona. El lenguaje es aséptico, evoluciona. ¿no? Es No el hablamos uso del lenguaje. Claro, no hablamos ahora igual que hablábamos en el siglo pasado ni en el anterior. Entonces es normal que el lenguaje vaya evolucionando. Y si evoluciona la cultura, evolucionan los derechos, pues normal que también evolucione el lenguaje. Pero es que hay mucha gente que está haciendo cruzada con el tema del lenguaje, ¿eh? No, ¿cómo va a decir tal? Siempre se ha dicho lo de ministros y ministras, ¿no? O presidentes y presidentas, que no, que la ley nada más que presidente es tal. Eso ha variado siempre, ¿no? La lengua nunca ha sido estática y debe de moverse con la civilización y con los derechos que se van adquiriendo. Ir al paso, ¿no? De la Ahí vida. está. Pero es que ese paso lo pega el feminismo. Sí, sí. Y es lo que pasa un poco desapercibido, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos, una de las cosas que potencia el feminismo es el tema de la visibilización. Es que lo que no se nombra no existe. No existe. Y es importante, y aunque a veces pueda parecer repetitivo o determinado, hablar de, por ejemplo, si estamos en una clase o en cualquier ámbito, referirse a los niños y a las niñas. Sobre todo porque hay estudios que así lo demuestran, y ahí pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? De que como, por ejemplo, las niñas ya cuando tienen 8 o 9 años, ya ellas creen que son menos inteligentes simplemente que los niños para la hora de las matemáticas, para la hora de la física, porque los referentes que se ha tenido en sus libros de texto casi siempre están vinculados
a hombres. Y estos pequeños, es decir, como papeles, ¿no?, que le vamos dando de que parece que juegan menos, que el espacio, por ejemplo, algo que es que nos pasa desapercibidos, pero que ahora apreciamos, es decir, si vamos a un patio de un colegio y yo le pito a la audiencia que nos está escuchando, simplemente que observen, vean quién está ocupando la mayor parte del espacio. Son los niños jugando al fútbol, mientras que las niñas, lo normal es que estén sentadas en un espacio jugando. Entonces, son... que escucharemos en los bares y en distintos sitios, es que eso son tonterías, eso no es que esas tonterías es la que tenemos tan anclado y tan dentro, esa sociedad machista que es en la que estamos, y nos llega a percibir cosas, a normalizar cosas que deberían ser lo contrario. Por ejemplo, la pregunta es, ¿por qué cosas tan habituales como, por ejemplo, que se veían, lo vemos hoy en día en la televisión, en las series que vemos, los papeles casi siempre de cuidadora de las tareas domésticas se asocian a las mujeres? Porque yo creo que reflejan la sociedad. Totalmente. Es un reflejo de la sociedad, ¿no? Y hasta que la sociedad no cambie, o sea, para ir también al ritmo del cambio de la sociedad, o sea, ¿quién son? Yo siempre he trabajado, antes de trabajar de lo mío, trabajaba en la educación. Éramos pocos los hombres que estábamos de maestros, ¿no? Si yo te contara las enfermeras, claro, que somos mismo. una única de las únicas profesiones que hay varias, pero una de las pocas que tiene como denominación enfermera. Yo soy Álvaro y soy enfermera. Yo en mi carnet puede poner enfermero, pero la categoría profesional a la que yo pertenezco es enfermera. Claro, igual que yo yo he estado en un mundo femenino, ¿no? Sí, claro, sí. Yo he tenido jefas, Totalmente. Y he estado muy a gusto, porque además tienen otra forma de dirigir. Andrés, fíjate cómo sería que el día que yo entré a la carrera, el primer día, nos cogió la directora de enfermería y nos dijo a todos y todas los que habíamos allí, todas y todos en este caso, que éramos todos enfermeras, que no dejáramos de tonterías, que aquí no era un tema de lucha tal y cual, es que enfermera es una profesión que se le ha dado desde hace tiempos inmemoriales a la mujer. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Hay hombres cuidadores, pero hay cosas que están relacionadas con el mundo femenino y es una cosa que es así porque es así. Que me gustaría que alguien que supiera más de ello me explicase por qué. Yo hay una cosa que sí que quiero decir, que es una de las cosas que potencia el feminismo. Cuando nosotros hablamos de igualdad, es decir, entre hombres y mujeres, no solamente va el vínculo de que la mujer, por ejemplo, tenga derecho a puestos de trabajo que no tienen, a cobrar el mismo salario, sino que esto también es una lucha de las mujeres para determinados hombres. Por ejemplo, que los hombres tengan que sentirse superiores, que no puedan llorar, que quieran hacer, por ejemplo, enfermeros y sean algo que estén asociados. Es decir, que el feminismo no va en beneficio de la mujer, sino va en beneficio de la sociedad. Tenemos también que conseguir que, por ejemplo, que esos papeles que se asocian, esos roles que se asocian a los hombres, que aquí cada persona no es cuestión ni de hombre ni de mujer, sino sea quien quiere ser. Es que ese es el kit y esa es la clave del feminismo, ¿no? Que muchas veces se nos recrimina, es que las feministas solo buscáis la potenciación de la mujer. No, es que lo que buscamos es la igualdad. Y en esa igualdad es, por ejemplo, tu caso, ¿no? Tú no tienes por qué ser enfermera, tienes que ser enfermero, porque no es algo que se asocie a la mujer. Tú puedes llorar, no es algo que se asocie a... Sí, pero es como yo soy muy llorón, a mí no se me cae ningún anillo por llorar. Pero es que fíjate cómo será el tema, que hasta en enfermería, en mi profesión, que es una profesión mayoritariamente en número, estadísticamente, mucho más femenina que masculina, pero después a la hora de dar cargos, ahí seguramente hay más supervisores o más directores de enfermería o más que enfermeras, ¿no? A pesar de, es más fácil para un hombre llegar a un puesto de poder en la enfermería que a lo mejor a una enfermera, ¿no? Que es curioso, no deja de ser curioso. Totalmente. A lo mejor por la discriminación positiva. Sí, totalmente. ¿No? Pero sí que es verdad que además son esos roles que se le dan a la mujer, y además el hecho de ser enfermero a mí me ha llevado de comentarios, ¿no? Tú eres enfermera, jaja, es como decir, ¿no? Por el hecho de estar en una profesión femenina, ya tienen que pensar que a lo mejor los que estamos en la posición femenina tenemos una orientación sexual u otra, eso se ha dicho, igual que los peluqueros, tal y cual. O la educación. Y son cosas que tienen que ver con la educación, y que son cosas que además a mucha gente no le molesta, no le extraña, ¿no? Lo tenemos tan oído, lo tenemos tan ahí, que es que nos cuesta trabajo. Yo intento ser feminista en mi vida, pero yo sé que mi educación, la educación que me han dado a mí, se ha encargado de meterme en la cabeza muchas ideas preestablecidas que, aunque yo intente quitarme, pero siguen saliendo. Y seguirán saliendo. O gente que ve a una mujer en un camión y dice una tortillera, ¿no? Y ahí está. O dirá esa mujer, claro, es que como va vestida como va, son cosas que las he escuchado tan veces. O será un machorro porque conduce un tren, ¿no? Correcto.
Y no es real. No es Simplemente real, no es una real. cosa que es la Será educación machorro, que ¿no? hemos Pero recibido. Conductora de tren y punto. Totalmente. Pues yo con respecto a lo que ha preguntado de dónde viene, yo creo que eso está muy relacionado con lo contrario al feminismo. Por ejemplo, ¿no? Es como tú quieres ver que eres una raza superior, ¿no? Y dices, es que hemos sido así porque nos ha creado así, lo que sea, cada uno que crea lo que quiera. Y en este caso, por ejemplo, yo creo que simplemente en España es porque yo tengo libros, porque me gustan los libros, y tengo libros de cómo educar a una mujer en los tiempos de Franco. Yo tengo uno Y muy curioso. son así, La claro, sección son curiosos. femenina, famosísima sección Claro. femenina. ¿Cómo era? El espacio este que había, que era la respuesta de la señorita, ¿cómo era? Señorita Francis, Francis, correcto. Francis. Que resultó que era un Decir a tu hombre. marido porque que era un llega hombre cansado del encima. trabajo y pues, tener las zapatillas Sí, sí, sí. calentitas. No le contradigas Hace porque poco. viene muy cansado. Y se lo merece. Un Se lo anuncio merece. de darle a tu Un marido anuncio coñac que verás tú que te pega menos, ¿no? Sí. Cosas así, ¿no? Que se dan por hecho. Es que vimos uno el otro día, ¿te acuerdas? Vimos uno que iba sobre eso, sobre darle a tu marido coñac y así te pegará menos, porque está más contento. Pero luego el argumentar contra el feminismo yo creo que muchas veces está relacionado en estos hombres que se dan la mano en el pecho y es un poco en eso. Es que, claro, nosotros hemos sido cazadores, entonces la mujer no sé qué, que eso habrá que verlo. También puede ser miedo a perder el poder, ¿eh? Eso seguro. Totalmente, vaya. totalmente. Como Saya. hombre, miedo a perder Totalmente. el poder. Entonces, nadie que tenga Eso es poder lo va. primero. No, nadie que tenga me poder. encargo de Claro. desprestigiarlo, me encargo de hundirlo, me encargo de... no, Claro. Ese es el foco. Claro. Es Pero decir, es que- el foco es que para que los dos seamos iguales, yo tengo que estar en un escalón por debajo del que Claro, estoy. claro. Entonces ya no Y, me hace y eso, tanta gracia. y hazme tú que yo voluntariamente rechace mi poder. Negativo. La Claro. gente que tiene un poder o que tiene una superioridad sobre otra, la va a querer mantener, a no sé que Y tenga. más este poder que es tan abstracto también. Claro. Tan... Cualquiera. Claro. Cualquiera que tiene poder no quiere perderlo. Claro. Es complicado, pero seguimos en eso, ¿no? Es decir, la idea no es poner el foco en cosas grandes, sino poner en en focos pequeños. ¿Y cómo podemos poner ese foco en cosas pequeñas? Por ejemplo, esos anuncios que ha comentado Álvaro, pues verlo a través de esas gafas violetas de decir, madre mía, esto ahora es inviable, ¿no? O cuando nos decimos, por ejemplo, algunos hombres, ¿no? En el documental que ha comentado Paco, ¿no? Que él se definía como feminista, le dice, no te definas como feminista, porque ¿cuántas veces, por ejemplo, tu hija o tu hijo tiene clases de piano a la semana? Y hay muchos hombres que ni siquiera lo sabían. O ¿cuándo te encargas de esa cena, no? Son pequeñas cosas que podemos hacer en este día a día, porque lo importante no es que el 8M sea como tal una fecha simbólica, sino que sea un acto de resistencia y de visibilización a lo largo de todo el año. Y esta visibilización y esta lucha a lo largo de todo el año tenemos que hacerlo para que se fomente mejor empleo para la mujer, la conciliación. La conciliación es la clave y el acceso a recursos, especialmente en las zonas rurales. Lo que pretendemos sobre todo desde aquí es que se abra debate, que cuando lo estéis escuchando en casa le preguntéis a vuestros maridos, a vuestras mujeres qué es para ellas el feminismo y quizás no hace falta definirlo tal cual, porque para eso ya está la RAE, aunque si ves la primera acepción verás que no es exactamente correcta. Pero sobre todo que tengamos claro quizás qué es lo que no queremos y que hoy en día no me digáis que no podéis ser feministas, porque ser feminista es la igualdad y todo el mundo seguro que quiere, independientemente del hombre o de la mujer, es una sociedad más justa, más igualitaria y más inclusiva. La mesa camilla ha llegado a su fin. Quería darle las gracias a Álvaro, a Andrés y a Paco por sus intervenciones. Pero antes de terminar, si me lo permiten, ¿qué es el feminismo? El feminismo, al final, es una cuestión de justicia. Es una lucha por una sociedad donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos y, sobre todo, el mismo valor. Y, sin embargo, nos seguimos preguntando qué es el feminismo, como si definirlo fuera más importante que aplicarlo. Porque mientras nos perdemos en definir, en averiguar qué es, se nos pasa el tiempo de aplicarlo. Y es que definir el feminismo es muy sencillo. Mucho más complejo es aplicarlo, ya que tenemos muy arraigado el patriarcado, el dichoso patriarcado. ¿Quién en esta sociedad no quiere igualdad? ¿Quién en su sano juicio no desearía un mundo mucho más justo? Lo curioso es que hablamos de dar voz a las mujeres, pero en esta mesa camilla hemos tenido a hombres.
Y aquí es el matiz, hay que darle la vuelta, porque este camino no es una cuestión de hombres ni de mujeres, es una cuestión de personas. Y es aquí donde entendemos que esta lucha no es solo y exclusivamente de nosotras, sino que también es de ellos. Es una lucha, insistimos, de personas, porque la igualdad no es un campo de batalla entre sexos, sino un proyecto común en el que todos y todas tenemos un mismo papel. El feminismo no es una guerra, es una construcción, y si de verdad queremos un mundo más equitativo, más libre y más digno, no podemos quedarnos solo en la definición. Hay que empezar a vivirlo, averiguarlo y aplicarlo.